Hola, bienvenidos a Medicina Interna Educa. En la cápsula de hoy veremos la tercera parte de daño hepático crónico, hablando de lleno sobre sus complicaciones. La ascitis es la acumulación de líquido en el espacio peritoneal y se aprecia clínicamente cuando el líquido sobrepasa los 1000 a 1500 ml en este espacio. Como mencionamos en las cápsulas anteriores, la aparición de ascitis manifiesta tiene un claro impacto evolutivo en la enfermedad, puesto la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa otorga una alta morbimortalidad en el paciente. Está escrito que tras la aparición de ascitis, la mortalidad acumulada a los 2 y 5 años es de 38 y 78% respectivamente. Los hallazgos clínicos y lo que podemos observar en el examen físico son el aumento del perímetro abdominal, aumento de peso, edema de las extremidades inferiores, apariencia de un ombligo aplanado o evertido, junto matidez desplazable y la presencia de una onda cítica. Los pacientes con cirrosis e hipertensión portal presentan una resistencia muy elevada al flujo dentro de los sinusoides hepáticos. Como mecanismo compensatorio, el organismo aumenta la producción de óxido nítrico, intentando sin éxito reducir la presión intrahepática. Este exceso de óxido nítrico genera vasodilatación, sobre todo en el territorio esplácnico, donde queda retenido un gran volumen de sangre. El resultado es una hipovolemia efectiva, que activa los mecanismos neurohormonales compensatorios, como el sistema simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la vasopresina. Esto lleva a una gran retención de sodio y agua, favoreciendo la aparición de ascitis y de edema periférico. Lamentablemente, este fenómeno se agrava conforme progresa la enfermedad, generando un círculo vicioso difícil de romper. El diagnóstico de ascitis es fundamentalmente clínico, tanto por la historia como por el examen físico. Sin embargo, los estudios de imagen, especialmente la ecotomografía abdominal, son de gran utilidad. No solo confirma la presencia de líquido libre en la cavidad, sino que permite cuantificar la ascitis, identificar el mejor sitio para realizar la punción y además evaluar posibles causas subyacentes. Por ejemplo, en el Doppler hepático podemos descartar la presencia de trombosis en el eje portoesplénico e incluso la compresión extrínseca de la vena cava inferior, como vemos en esta imagen, compatible con un síndrome de Budd-Chiari. En esta otra ecografía observamos circulación colateral intrahepática, hallazgo típico en el contexto de una hipertensión portal avanzada. Finalmente, nos permite evaluar posibles masas sugerentes de hepatocarcinoma. El estudio del líquido ascítico debe realizarse en todo paciente con ascitis de instalación reciente, en aquellos que requieran hospitalización y ante cualquier sospecha de peritonitis bacteriana espontánea. La primera paracentesis debe ser diagnóstica, no evacuadora de inmediato. ¿Por qué? Porque si drenamos una ascitis que cursa con una peritonitis bacteriana espontánea, aumentamos significativamente el riesgo de desarrollar un síndrome hepatorrenal, con la consecuente mayor morbimortalidad para el paciente. Para diferenciar los tipos de líquido ascítico, utilizamos el gradiente de albúmina sérica menos albúmina del líquido ascítico, apodado GASA. Un GASA mayor o igual a 1.1 gramos por decilitro indica que la albúmina sérica es significativamente superior a la del líquido ascítico. Esto refleja que la ascitis es generada por el gradiente de presiones hidrostáticos mayor en el sistema porta que en el peritoneo, es decir, un trasudado dependiente de hipertensión portal, típico de la cirrosis o de la insuficiencia cardíaca. En cambio, un GASA menor a 1.1 sugiere que hay producción local de proteínas en el líquido, es decir, en el peritoneo, lo que orienta a un tipo de exudado, como ocurre en la peritonitis bacteriana secundaria, apendicitis, colecistitis, diverticulitis, etc. Ahora, para iniciar la interpretación, partamos analizando los polimorfos nucleares. Cuando el recuento de polimorfos nucleares es menor a 250 y especialmente si el total de glóbulos blancos es menor a 500, podemos descartar una infección. Continuamos con el GASA. Si el GASA es mayor o igual a 1.1, significa que estamos frente a un líquido dependiente de hipertensión portal. Luego, observamos las proteínas totales en el líquido ascítico. Cuando son menores a 2.5, esto indica que el sinusoide hepático ya se encuentra dañado por la fibrosis, por tanto, no permite el paso de grandes cantidades de proteínas. En este contexto hablamos de ascitis por cirrosis no complicada. En cambio, si las proteínas son mayores a 2.5, significa que el sinusoide aún conserva su permeabilidad, permitiendo un mayor paso de proteínas. Esto ocurre en la hipertensión portal poshepática, como en el caso de la afectación cardíaca. Finalmente, si el GASA es menor a 1.1, nos encontramos frente a un líquido independiente de hipertensión portal. Y si además tiene proteínas totales bajas, corresponde un edema secundario a un síndrome nefrótico. Si el recuento de polimorfos nucleares es mayor o igual a 250, eso no significa automáticamente que estamos frente a una peritonitis bacteriana espontánea. En este punto, lo importante es analizar el predominio celular del líquido ascítico.
Por ejemplo, si tenemos un líquido acítico con 10.000 glóbulos blancos, el 95% corresponde a mononucleares y un 5% a polimorfos, aunque el recuento absoluto de polimorfos sea superior a 250, en este ejemplo unos 500, la gran mayoría de células son mononucleares. Por lo tanto, no se trata de una PBE, sino que probablemente de otro diagnóstico, como por ejemplo una citis tuberculosa. Vamos por parte. Para hablar de PBE no basta con un recuento elevado de polimorfos nucleares, también debemos confirmar que el predominio celular sea polimorfo nuclear, es decir, más del 50%. Ahora, si el gas es mayor o igual a 1.1 y el líquido muestra crecimiento de un solo microorganismo, proteínas totales menores a 1 con glucosa mayor a 50 y LDH baja, es un líquido característico de la PBE. En cambio, si el gas es menor a 1.1 con un cultivo polimicrobiano, las proteínas totales son mayores a 1, la glucosa reducida y la LDH sobre 225, hablamos de una peritonitis bacteriana secundaria. Respecto al tratamiento, la medida no farmacológica más relevante es la restricción de sodio, y las guías recomiendan que debe ser máximo de 2 gramos de sodio al día. Los diuréticos, según las últimas guías internacionales, son recomendados de iniciar en monoterapia, con espironolactona, de 100 miligramos día hasta un máximo de 400 miligramos día. En casos de mala respuesta con un diurético o ante un segundo episodio de ascitis, se debe incorporar la furosemida al manejo. Es necesario monitorizar la respuesta a los diuréticos y para evaluar la eficacia de la terapia depletiva utilizamos diversos métodos. El primero, la disminución del peso diario. Se debe disminuir 500 gramos al día y en caso de coexistir edema periférico, la reducción de peso debe ser de 1 kilogramo al día. La capacidad del peritoneo para reabsorber la ascitis es de 500 ml al día. Es por ello que no se pide más, de lo contrario, estamos eliminando más líquido del que se encuentra en exceso, y esto contrae el BEC generando falla renal y cardíaca. El segundo método es la medición del sodio urinario en 24 horas. La dieta restrictiva en sodio contiene 2 gramos, es decir, 88 miliequivalentes. De estos, 10 miliequivalentes son eliminados por las heces y 78 miliequivalentes por la orina. Por lo tanto, un sodio urinario con 78 miliequivalentes de sodio muestra una correcta terapia depletiva y un consumo adecuado de sodio. Un valor menor obliga a subir la dosis de diurético y un rango mayor nos habla de que el paciente no respeta la dieta restrictiva. Finalmente, tenemos el tercer método, la relación sodio-potasio en una muestra aislada de orina. Una relación mayor a 1 más una baja de peso indica una correcta terapia depletiva. Menor a 1 se debe aumentar la dosis diurética. En casos donde se genera una injuria renal aguda o hipercalemia con el uso de diuréticos, se le conoce como ascitis intratable. Por otro lado, si no existe falla renal y la terapia depletiva está a dosis plena y no se consiguen los objetivos terapéuticos, se llama ascitis refractaria. Por último, aquella ascitis que genera compromiso respiratorio o hemodinámico se denomina ascitis a tensión. En estos casos, el manejo es mediante la paracentesis evacuadora, un procedimiento seguro de realizar hasta con INRs de 8.7 y plaquetas de 19.000, según lo descrito en el review del New England publicado en 2016. En caso de retirar un volumen mayor o igual a 5 litros, debo reponer albúmina para prevenir el colapso circulatorio post-paracentesis. Se administran 6 a 8 gramos de albúmina por cada litro retirado en total. El 50% se pasa durante la paracentesis y el otro 50% durante 6 horas post-paracentesis. Ya como manejo a largo plazo encontramos el TIPS, derivación portosistémica transyugular intrahepática. Este dispositivo se comporta como una anastomosis entre la circulación portal y sistémica, bypaseando el filtro hepático, por ende reduce notablemente la presión portal y con ello sus complicaciones. Su indicación como terapia puente al trasplante es útil en los pacientes con ascitis intratable, refractaria y recurrente, es decir, más de 3 episodios de ascitis al año. La peritonitis bacteriana espontánea se define como una infección del líquido ascítico, sin evidencia de fuente infecciosa intraabdominal, como apendicitis, colecistitis, diverticulitis, etc. Fisiopatológicamente, la disfunción inmunológica del paciente cirrótico, por disminución de las opsoninas o complemento, favorece la translocación bacteriana desde el intestino. Las bacterias, principalmente enterobacterias, pasan al sistema linfático, después la sangre y finalmente al líquido ascítico, pero también a otros sitios como la piel, el riñón o el pulmón. Ya en el líquido ascítico se desencadena la inflamación local y ulteriormente sistémica.
Las bacterias más frecuentemente aisladas, con un 70% de los casos, son las enterobacterias gram negativas, como la coli, Klebsiella o Proteus. El 30% restante corresponde a la familia de los Streptococcus. El diagnóstico se basa en el estudio del líquido acítico, mediante el recuento de polimorfos nucleares sobre 250 junto a un predominio mayor al 50%. Es frecuente que el GASA sea dependiente de hipertensión portal, puesto es una infección prácticamente propia del paciente con cirrosis. Una vez confirmada la sospecha de peritonitis bacteriana espontánea, el tratamiento debe iniciarse de inmediato, sin esperar el resultado del cultivo. El antibiótico empírico recomendado es la cefotaxima, a dosis de 2 gramos cada 8 horas endovenosa. Alternativamente, puede utilizarse ceftriaxona 2 gramos día. En casos donde se sospecha infección por agentes multiresistentes, el manejo se inicia con piperacilina tazobactam o carbapenémicos. Se recomienda realizar una paracentesis de control y evaluar la disminución de los polimorfos nucleares. Una disminución del 25% a las 48 horas de iniciado el tratamiento orienta a una favorable respuesta antibiótica. De lo contrario, es fracaso antibiótico y sospechamos de peritonitis bacteriana secundaria o resistencia antibiótica. Además del tratamiento antibiótico, es fundamental la administración de albúmina endovenosa. Así prevenimos la aparición de un síndrome hepatorrenal. La dosis recomendada es de 1.5 gramos por kilo el primer día y 1 gramo por kilo el tercer día. Este protocolo, basado en el estudio del New England publicado en 1999, demostró una reducción significativa en la mortalidad y una menor incidencia de síndrome hepatorrenal, por lo que forma parte esencial del manejo estándar en la peritonitis bacteriana espontánea. Tras un primer episodio de PBE, los pacientes deben recibir profilaxis secundaria con antibióticos orales, norfloxacino o ciprofloxacino. Su duración es indefinida, mientras el paciente tenga ascitis o hasta el trasplante hepático. El síndrome hepatorrenal se define como una injuria renal funcional, que es potencialmente reversible y se desarrolla en los pacientes con daño hepático crónico. El AKI no se explica por otra causa que no sea por el daño hepático crónico. Operacionalmente, se define como un ascenso de la creatinina mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro o mayor al 50% de su basal en 7 días. Y la gracia es que no responde a 2 días consecutivos de manejo con albúmina. Veamos su fisiopatología. El síndrome hepatorrenal se presenta en pacientes con cirrosis avanzada y ascitis, como consecuencia final de una profunda alteración hemodinámica sistémica. En estas fases, el paciente presenta una vasodilatación esplácnica intensa, que ya no puede ser compensada por el aparato cardíaco. Esto reduce el retorno venoso, el volumen circulante efectivo y finalmente el gasto cardíaco. A pesar de la activación intensa de los mecanismos compensatorios, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático y la vasopresina, el volumen arterial efectivo sigue disminuyendo. Este VEC reducido, junto a la caída del gasto cardíaco y la vasoconstricción intrarrenal mediada por estos mecanismos, disminuye el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular, sin que exista un daño estructural inicial. Este fenómeno constituye la injuria renal funcional característica del síndrome hepatorrenal, que si persiste en el tiempo puede progresar a un daño renal estructural irreversible. Para su diagnóstico, la injuria renal se define en base a las directrices CADIGO, es decir, un aumento de la creatinina mayor a 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas o un ascenso superior al 50% de la creatinina basal en 7 días. Es un cuadro mediado por la hipoperfusión y vasoconstricción intrarrenal, sin daño estructural inicial, por lo que su diagnóstico es siempre de exclusión y deben cumplirse todos los criterios destacados en la diapositiva. Presencia de ascitis, elevación de la creatinina, ausencia en la respuesta de albúmina endovenosa tras 2 días de reposición, ausencia de shock o sepsis activa, sin uso reciente de nefrotóxicos como AINES o aminoglicósidos y sin evidencia de enfermedad renal estructural, proteinuria menor a 500, hematuria menor a 50 y una ecotomografía renal que descarte la uropatía obstructiva. En base a todo esto, se reafirma el concepto de disfunción renal funcional, sin daño renal. Por lo tanto, la orina completa no es inflamatoria, no muestra alteraciones y no presenta marcadores positivos de injuria renal. Las últimas directrices refieren que el síndrome hepatorrenal presenta niveles de ENGAL menor a 0.8. Un rango mayor es compatible con una NTA. El objetivo del tratamiento es restaurar el volumen circulante efectivo y revertir la vasodilatación esplácnica, principales responsables de la hipoperfusión renal. Para ello, se combinan vasoconstrictores y albúmina endovenosa, suspendiendo además todo tipo de nefrotóxicos. Los vasoconstrictores reducen la vasodilatación esplácnica y mejoran la perfusión renal. El fármaco de elección es la terlipresina, un análogo de la vasopresina, seguido de la noradrenalina y finalmente midodrina más octreótido.
La terlipresina puede administrarse en bomba de difusión continua, con dosis inicial de 2 a 4 miligramos al día y se puede aumentar hasta un máximo de 12 miligramos al día. En bolos se parte con 1 miligramo cada 6 horas y se aumenta hasta un máximo de 2 miligramos cada 4 horas. El uso de albúmina aumenta el volumen plasmático efectivo y mejora la respuesta al vasoconstrictor. Se recomienda 1 gramo por kilogramo el primer día, seguido de 40 gramos día durante el tratamiento, hasta evidenciar la mejoría de la función renal. Si tras 4 días de tratamiento con dosis máximas de drogas vasoactivas no observo un descenso de la creatinina, se suspende el manejo y se inicia la terapia de reemplazo renal. La encefalopatía hepática se define como un trastorno funcional, potencialmente reversible, que afecta al sistema nervioso central de pacientes con disfunción hepática o derivaciones portosistémicas. Se manifiesta como un espectro de alteraciones cognitivas, conductuales, emocionales y motoras que se debe a la incapacidad del hígado para poder depurar la sangre de sustancias neuroactivas, principalmente el amonio. La encefalopatía hepática es un fenómeno multifactorial, donde confluye la hiperamonemia, la disbiosis intestinal, la neuroinflamación y la disfunción astrocitaria. Respecto al amonio, el intestino es su principal fuente de producción gracias al metabolismo proteico por parte de las bacterias. En un hígado sano, este se convierte en urea y glutamina, pero en los pacientes con cirrosis se acumula en sangre y atraviesa la barrera hematoencefálica. El astrocito capta el amonio. Dentro de él se transforma en glutamina, lo que aumenta la osmolaridad astrocitaria, provocando edema y disfunción neuronal. Se sabe también que en los pacientes con encefalopatía hepática presentan una activación de la microglia, lo que libera citoquinas proinflamatorias que exacerban el daño cerebral. La encefalopatía hepática se clasifica en 4 grados. El primer grado se caracteriza por alteraciones cognitivas leves o alteraciones del ciclo sueño-vigilia. El paciente está despierto en las horas del sueño y se duerme en las horas de la vigilia. En el grado 2 aparece una desorientación más marcada y la asterixis se hace evidente. En la encefalopatía de tercer grado, el paciente presenta incoherencias, una somnolencia profunda y la asterixis es intensa. Finalmente, el grado 4, que corresponde a un coma o signos de descerebración, que refleja una afectación neurológica severa. El diagnóstico es clínico, basado en la historia y el examen neurológico. Se deben identificar los precipitantes, como también descartar los diagnósticos diferenciales. La hipo o hiperglicemia, la hipoxemia o la hipercapnia, un accidente cerebrovascular, alteraciones electrolíticas, un síndrome urémico, etc. Entre los principales desencadenantes de una encefalopatía hepática destacan o porque aumentan la producción de amonio o porque agravan la disfunción hepática. Uno de los más frecuentes es la constipación, que favorece la proliferación bacteriana intestinal y con esto aumenta la producción de amonio. Otro gatillante frecuente es la hemorragia digestiva alta, ya que la sangre en el lúmen intestinal es una fuente rica de proteínas, por lo tanto aumenta la producción de amonio por las bacterias. Las infecciones, especialmente la peritonitis bacteriana espontánea, son otra causa habitual. Ya para ir terminando esta cápsula, hablemos un poco sobre el tratamiento de la encefalopatía. Es muy importante para el correcto manejo de la encefalopatía buscar e identificar el desencadenante para tratarlo oportunamente. Además, tenemos que instaurar medidas que buscan reducir la carga de amonio a nivel sistémico, como la lactulosa y la rifaximina. La lactulosa es un laxante osmótico que además acidifica el lumen intestinal, y esto favorece el paso de amonio en amoníaco, el cual no se absorbe por el intestino, y lo eliminamos por las deposiciones. Además, presenta un efecto mecánico, que es el de barrido bacteriano por su mecanismo laxante. Se parte con dosis de 20 a 30 ml cada 8 horas y se va ajustando para obtener una respuesta de 2 a 3 deposiciones blandas al día. La rifaximina es un antibiótico de las familias de las rifamicinas, cuyo mecanismo de acción radica en inhibir la RNA polimerasa bacteriana, y con esto la síntesis proteica. Es un antibiótico activo frente a bacterias gram negativas, positivas y anaerobios, y además tiene una particularidad, que no se absorbe a nivel intestinal. Su dosis para el manejo de la encefalopatía es de 550 miligramos cada 12 horas y su uso es combinado con lactulosa, nunca solo. Acá les dejo la bibliografía que utilicé para realizar esta última parte de la secuencia de daño hepático crónico. Y con esto damos término a la cápsula de hoy. Déjame en los comentarios cualquier pregunta que te haya quedado, qué tema te gustaría que conversáramos. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y recuerda, esto lo aprendiste en Medicina Interna Educa.